quiero abundar sobre la Reforma, porque es un movimiento religioso y que podemos estudiar más profundamente estudiando la historia del cristianismo. Pero sí quiero hablar entonces de algunos personajes, y este es mi siguiente tema, ¿verdad? Cuando termina la Edad Media hay escuelas, pero las escuelas son dedicadas nada más para determinado grupo de personas, ciertos catecúmenos, escuela de catecúmenos, escuelas catequistas y las escuelas catedrales o episcopales, ¿verdad? Para educar al liderazgo, al clero. Pero la gran mayoría del pueblo entonces estaba permaneciendo ignorante y entonces analfabeta, y especialmente ignorantes en la Biblia. Dijimos que por ello surge entonces la Reforma. Pero antes de entrar a los personajes importantes de la Reforma, yo quiero hablar un poquito de algunos personajes de la historia, especialmente en la época patrística, ¿verdad?, que hicieron grandes aportes a la educación. Son muchos, y sus aportaciones educativas también son varias las que tenemos, pero yo he tomado los que, en mi opinión, ¿verdad?, y desde mi perspectiva, a mí me han llamado mucho la atención por los aportes entonces a la educación y al desarrollo y avance de la educación, ¿verdad?, hoy en día. Entonces nada más quiero mencionar algunos de ellos y sé que hay muchos otros y quizás no los mencione o diga nada más su nombre y dejaría a varios fuera. Es como cuando estamos dando una clase, ¿verdad?, hablando de los personajes bíblicos, y cada uno tenemos personajes con los cuales nos identificamos y a veces enseñamos o hablamos más de ellos. Pero así en este momento yo quiero hablar de esos personajes cuyas vidas, ¿verdad?, al leer su historia o al leer la biografía de ellos y sus aportes, ¿verdad?, sus influencias en la educación, hubieron varios de ellos con los cuales yo me identifiqué y que ayudaron o aportaron mucho a la educación, y ellos son los que voy a presentar. Sé que a lo mejor usted, estudiante, y yendo a la educación cristiana, a la historia del cristianismo, usted puede encontrar otros y usted me diga, no, pues este es mejor porque este hizo esto, influyó en esto, dijo esto. Entonces, desde su punto de vista, puede estar así. Estoy presentando entonces aquellos que yo considero cuyos aportes, ¿verdad?, fueron benéficos y que todavía tenemos que seguir contando a las generaciones presentes y venideras lo que ellos aportaron, ¿verdad? Porque la historia se sigue escribiendo y nosotros entonces podemos seguir contando y escribiendo de estos personajes. Por ello, entonces, este tema se llama así: los personajes importantes de la era patrística y sus aportes a la educación cristiana. Personajes importantes de la era patrística y sus aportes a la educación cristiana. Hablemos entonces de ello. La época patrística ocurre desde el Nuevo Testamento hasta el siglo V, y algunos historiadores la prolongan hasta el siglo VIII. Es importante reconocer a aquellos hombres que fueron personas claves y que mediante sus esfuerzos sobresalieron en la propagación del Evangelio y en expandir las enseñanzas e influencias de la Iglesia. Es imposible nombrar entonces a todos, como ya dije, aquellos hombres cuyas vidas afectaron la educación. Solo nombraremos a algunos de ellos y sus diversas contribuciones a la educación cristiana. Estos son más conocidos como los padres de la Iglesia. ¿Por qué la época patrística se llama así? Porque se les conoce entonces a estos hombres como padres de la Iglesia. Estos eran líderes de la Iglesia, eran reconocidos eclesiásticamente como líderes de la Iglesia y tenían cierta reputación en cuanto a su doctrina ortodoxa. Y la Iglesia reconocía eso. Por eso se le llama a los padres entonces de la Iglesia. Hablaremos entonces de algunos de ellos. El primero que quiero mencionar. Quiero mencionar entonces a Justino Mártir. Él vivió en el año 100 al año 165. Él fue maestro y filósofo griego. Antes de convertirse, ¿verdad?, entonces era maestro y filósofo griego, y cuando se convirtió, siguió su profesión de maestro y de filósofo. También se le conoce como apologista. Fue uno de estos hombres que dijimos que habían delineado las enseñanzas cristianas y las explicaron en documentos conocidos, ¿verdad?, como apologías. Entonces fue apologista de la iglesia primitiva. Fíjese, está viviendo en el año 100 a 165. Y algo que me llamó la atención de él, y ese es su aporte.
Él enseñaba que el cristianismo era la filosofía, él enseñaba, ¿verdad?, que el cristianismo era inherente en la filosofía griega y que a través de Cristo, él como filósofo había llegado a la filosofía perfecta. Esta enseñanza es muy importante porque su aporte, él está diciendo como filósofo, porque era filósofo, ¿verdad? Está diciendo que en Jesucristo él había encontrado la filosofía perfecta y que entonces el cristianismo era muy inherente a la filosofía griega y que Cristo para él entonces era la filosofía perfecta. Es como que él esté diciendo que en Jesucristo había encontrado la realidad y la verdad de todas las cosas, porque eso es lo que trataban los filósofos de encontrar, la realidad de las cosas, la verdad de las cosas. Y entonces él llega a esta conclusión. Quizás leyó allá Juan 14:6, donde dice que Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces él como filósofo y maestro está afirmando esto, que en Jesucristo él había encontrado la filosofía perfecta, que en Jesucristo él le reconocía como la verdad de todas las cosas. Esto dijo este filósofo Justino Mártir. Otro filósofo, Ireneo. Ireneo vivió en el año 140 a 200 y sirvió como obispo de León, en Galia, y trazaba su sucesión apostólica a través de Policarpo hasta el apóstol Juan. ¿Se acuerda de la sucesión apostólica? Pues entonces Ireneo trazaba, ¿verdad?, su sucesión apostólica a través de Policarpo y luego Policarpo hasta Juan. Es decir, Juan fue el maestro de Policarpo, ¿verdad? Y Policarpo el maestro entonces de Ireneo. ¿Qué aportó Ireneo? Pues lo que a mí me gusta que Ireneo aportó y que dijo es que él creía que la enseñanza era la herramienta para construir una iglesia fuerte. Escucha, repito, Ireneo dijo que la enseñanza era una herramienta fuerte, ¿verdad? Era una herramienta principal para construir una iglesia fuerte. Otra vez, la enseñanza era la herramienta para construir una iglesia fuerte. Estaba diciendo que para tener iglesias fuertes, para tener iglesias firmes, para tener iglesias que permanezcan y que crezcan y que se desarrollen, tenemos que tener una enseñanza. Por eso es que yo estoy considerando a Ireneo, ¿verdad? Que su mayor contribución entonces son sus escritos para refutar el gnosticismo. El gnosticismo enseñaba que se puede llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de ser un intelectual, a través del conocimiento, ¿verdad? Que pues se podía llegar a él a través del conocimiento. Entonces Ireneo escribe para refutar esto y él creía, ¿verdad?, que la enseñanza era una herramienta para construir una iglesia fuerte. Vamos con otro de estos padres de la iglesia. Y no quiero hablar mucho de él, de Tito Flavio Clemente de Alejandría, vivió en el año 160 a 215, fue sucesor de Panteno en la escuela de Alejandría, ¿verdad? Y de sus escritos educativos tenemos uno que se llama así, Paidagogos, se habla de la conducta del cristiano, también tenemos otros escritos de él, y Clemente de Alejandría, ¿verdad?, creía que el cristiano debe de aprovechar cualquier rama del conocimiento para aprender. Entonces, Clemente era bien abierto y él nos decía que el cristiano puede acudir a cualquier otra disciplina de estudio para que entonces pueda aumentar su aprendizaje. Su contemporáneo, Tertuliano, vivió en el año 160 a 220, es contemporáneo de Clemente, ¿verdad? Y él sí, Tertuliano se oponía, ¿verdad?, al uso de la filosofía en la teología. Tertuliano era más rígido, más inflexible y sus temas importantes o los temas que él manejaba era la actitud del cristianismo, ¿verdad?, ante Roma. Se oponía mucho, ¿verdad?, que el cristianismo tenía que estar separado de la iglesia del Imperio Romano, ¿verdad? También hablaba sobre la defensa de la teología ortodoxa, por eso digo que era bastante inflexible en cuanto a la doctrina y también contra las herejías, y tenía
abogaba mucho por una buena conducta moral, ¿verdad? Dejó muchos escritos y entonces dentro de los temas que más abordaba y a los cuales él se oponía, ¿verdad? La práctica de las prácticas en la iglesia, la disciplina, los ayunos y el segundo matrimonio, ¿verdad? Entonces estos eran alguna de los temas que él abordaba en sus diversos escritos que tenemos de él. Se dice que es uno de los que Tertuliano concibió o dio origen a la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, pasaré con otro, está Orígenes también, está Jerónimo. Quiero hablar un poco de Jerónimo, no voy a hablar de Orígenes, pero él es otro de los padres de la iglesia, pero quiero abordar a Jerónimo. Jerónimo está situado en el año 345 al 419 y dice que Jerónimo participaba constantemente en debates, enfatizaba los objetivos morales y ascéticos de la educación. Sus enseñanzas influyeron mucho en las escuelas monásticas, acordémonos del monasticismo, ¿verdad? Entonces, de los monjes, entonces las enseñanzas de Jerónimo tenían mucha influencia en estas escuelas o monasterios. Sus contribuciones principales fueron, y esta es muy importante, por eso yo la quise mencionar, ¿verdad? La traducción latina de las Escrituras. Jerónimo entonces tradujo la Biblia desde el hebreo y luego el griego al latín. Y entonces llegó la Biblia, ¿verdad?, a los países que hablan pues la lengua castellana. Entonces esa traducción latina de las Escrituras se le conoce como la Vulgata y es algo que tenemos de Jerónimo. Esto es un gran aporte para la educación, porque gracias a ella muchos hoy en día, ¿verdad?, podemos leer la Escritura. Recuerden que nuestro español viene de latín, ¿verdad? Entonces es un gran aporte educativo. Así como hoy en día tenemos varios hermanos que están traduciendo las Escrituras a los distintos idiomas en los cuales todavía no se ha traducido. Por ejemplo, acá en el estado de Oaxaca, existen aproximadamente 16 grupos indígenas o etnias en los cuales todavía toda la escritura no está traducida a su idioma. Hay algunos idiomas en los cuales ya se cuenta con la traducción de la Biblia, pero necesitamos educadores que puedan aportar en esta área, ¿verdad? Que puedan trabajar en esta área de la traducción, porque la educación, llevar el evangelio incluye también la traducción de las escrituras, incluye que muchas de esas personas, ¿verdad?, que tienen un idioma diferente a nuestro español, también ellas puedan tener la Biblia en su propio idioma. Pues Jerónimo nos dio la bendición de traducirnos las escrituras al latín, ¿verdad?, la Vulgata. Y otra de sus aportaciones es su segunda aportación que yo menciono. Yo creo que pueden tener más, yo estoy haciendo bastante escueta en esto. Su énfasis en la igualdad del hombre ante los ojos de Dios. Jerónimo enseñaba que el hombre, hablando tanto de varón como de mujer, son iguales delante de Dios. Y esta contribución, ¿verdad?, de Jerónimo prepara el camino para la adopción futura de una educación universal, una educación que es más inclusiva, porque todos los hombres somos iguales delante de Dios. Entonces, gran aporte de Jerónimo. Otro grande en la historia es Agustín de Hipona. Agustín de Hipona ha sido llamado el más ilustre de todos los padres de la iglesia. Dice que nació de un padre pagano, pero tenía su madre cristiana. Recibió una educación excelente. Antes de convertirse, enseñaba él retórica, ¿verdad?, en Cartago, Roma y Milán. Sus contribuciones se encuentran en sus escritos como Educación Cristiana. Tiene un escrito que se llama así, Educación Cristiana, un manual de instrucción para los clérigos y laicos. La instrucción de los no instruidos es otro de sus escritos. Manual sobre la metodología del maestro, también tiene este escrito. Y entonces Agustín de Hipona trató de reconciliar la filosofía con el cristianismo. Dice que sintetizó el platonismo y el cristianismo. Eso es entonces lo que hizo y lo que aportó
Agustín de Hipona. A ellos se les conoce como los padres de la iglesia y nada más quiero mencionar entonces a ellos. Yo sé que estoy dejando varios fuera, hay otros, pero en lo que concierne a la educación, ellos nos dieron y nos aportaron esto, y esas contribuciones que ellos hicieron han permitido que la educación cristiana siga avanzando, ¿verdad? Y siga alcanzando a generaciones venideras. Estamos hablando de ellos aproximadamente en los primeros siglos del cristianismo. Entraremos a otro tema. Hablaremos ahora de la educación cristiana en otra época, en la época del Renacimiento. Existe la época patrística, luego viene la época medieval o de la Edad Media, donde había yo comentado que hay una ignorancia tremenda de la Biblia, y luego viene el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? ¿O por qué se le llama así el Renacimiento? El Renacimiento viene después de la Edad Media y fue un despertar, un renacer y una renovación del aprendizaje que ocurrió en los siglos aproximadamente, ¿verdad? En el siglo XIV, XV y XVI. Surgió entonces un renovado interés en las fuentes clásicas, pero se esparció entonces por toda Europa. En correspondencia con este interés clásico, aumentó el humanismo, que hacía del mundo y de los seres humanos más importantes o más prominentes y se olvidaban de Dios. El centro entonces del interés fue el hombre. Comenzó a surgir un nuevo énfasis en el individualismo, que reflejaba un rompimiento con el tradicionalismo y una reacción al despotismo eclesiástico que caracterizaba la sociedad medieval. Estos cambios ocurrieron en el contexto de caóticas alteraciones sociales, también políticas, ¿verdad? También intelectuales. Dice que varias áreas fueron afectadas por el Renacimiento. Influyeron también en los negocios, ¿verdad? En los negocios, así como en la educación, ¿verdad? En todo mundo influyó el Renacimiento, ¿verdad? O ese nuevo renacer. Entonces, el Renacimiento llegó a ser importante en ciudades de Europa, ¿verdad? De Europa, del tiempo, de las ciudades más importantes conocidas en ese tiempo que estamos ahora mencionando, que hablamos del siglo XIV al XVI. Dice que la educación en este tiempo se caracterizó por una amplitud de propósito con mayor énfasis en el desarrollo del individuo. Entonces, el gran avance tecnológico de la imprenta hizo posible la educación propia. Pero en la época del Renacimiento es una época donde en la educación se exalta el individualismo y se exalta al hombre, ¿verdad? Algunos pensadores, ¿verdad? Algunos pensadores dicen, y son pensadores renacentistas, que la razón estaba entronizada sobre la fe, es decir, en la época del Renacimiento, la razón, la lógica, estaba por encima de la fe. Había una tendencia a poner las humanidades, la ciencia y las artes a la par de las verdades reveladas en el cristianismo. Entonces, cuando llegamos al Renacimiento, hay un olvido de Dios. El hombre es el centro, por eso también se le conoce como el humanismo, el tiempo del humanismo, y hoy en día todavía se sigue manejando mucho esta filosofía del hombre en el centro, ¿verdad? El hombre por encima de Dios, y algunos dicen que el hombre puede llegar o llega a ser Dios, y es el Dios de su vida. Dice que la educación cristiana tuvo que reaccionar fuertemente para que la iglesia, por más débil que fuera, no perdiera su influencia en el mundo. Ante este pensamiento de esta época, entonces la iglesia tiene que reaccionar. El humanismo cristiano que resultó, entonces hubieron hombres también ahí que entonces trataron de defender, ¿verdad?, la fe cristiana o defender al cristianismo. No vamos a hacer muchos comentarios, ni vamos a abundar en ello, pero sí mencionar nada más algunos de ellos. Gerardo Groot, su propósito fue dar énfasis al vivir cristiano primitivo. Juan Cele introdujo la idea de enseñar la Biblia, ¿verdad?, aparte del domingo. Aparte del domingo, los días entre semana.
Erasmo, también vamos a hablar un poquito de él, ¿verdad? Erudito y filósofo humanista, sugería que la educación es un estudio de las obras clásicas, los escritos de los padres de la iglesia y también la Biblia, y creía que la naturaleza del alumno es muy importante y que el desarrollo de la misma es la clave de la educación. Entonces, la tarea del maestro es ayudar a sus alumnos y entrenamiento sistemático de los maestros. Esto pensaba entonces Erasmo. Pero es en general, durante el Renacimiento, pues esa era la idea, el olvido de Dios y entronizar entonces al ser humano. Y la educación se vio bastante afectada o se vio bastante entonces disminuida porque se pensaba que la razón tiene que estar por encima, como dijimos, está entronizada sobre la fe. Entonces el hombre llega a desarrollarse, ¿verdad? Con los grandes inventos que surgen y el hombre se siente grande y el hombre entonces se olvida de Dios y se promueve un individualismo. Esto se da entonces en la época del Renacimiento. Regresando un poquito, hablaremos entonces ahora acerca de aquellas personas, ¿verdad? Dentro de la reforma, que dieron aportes importantes a la educación. Ya había dicho que la reforma no es tanto una época, sino más bien es un movimiento religioso que se da dentro de la iglesia, ¿verdad? Como quedamos en la época medieval, donde había una ignorancia de las escrituras, entonces surgen hombres que querían regresar al cristianismo puro y entonces se hacen unas reformas a la iglesia y por eso se le conoce así como los reformadores, ¿verdad? Y hablaremos un poquito acerca de estos reformadores. Entonces la reforma protestante, ¿verdad? Allá en el año 1521, hace apenas algunos meses se celebró los 500 años de la reforma, ¿verdad? Con el principal reformador o el principal representante de la reforma, pues se le conoce a Martín Lutero, pero hablaré un poquito antes de entrar a los reformadores, un poquito acerca de algunos hombres que se les conoce como los anunciadores de reforma, que también influyeron tremendamente y fueron los precursores o los que promovieron la reforma protestante. Dice entonces que uno de ellos fue Juan Wycliffe. No es reformista, pero sí es un anunciador de reforma. Es de Inglaterra. Vivió del año 1320 a 1384 y ha sido llamada la estrella matutina de la reforma. Fue líder de los Lollardos. Criticó muchas prácticas y doctrinas de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Entre ellas, las doctrinas que criticó: la transubstanciación, las oraciones por los muertos, la adoración de los santos y otras. Las mayores influencias educacionales de Wycliffe y de su grupo, los Lollardos, es que enseñó la Biblia únicamente despreciando, ¿verdad? O haciendo a un lado las traducciones de la iglesia y además produjeron mucha literatura o nueva literatura llamada tratados o folletos, ¿verdad? Entonces, Juan Wycliffe es uno de los grandes anunciadores entonces de la Reforma, estrella matutina de la Reforma. Otro de esos tremendos hombres que también es anunciador, que va antes de la Reforma, Juan Hus. Quizás has escuchado de Juan Hus. Su apellido significa ganso y hay un dicho ahí que la Iglesia Católica Romana decía: a este ganso lo vamos a cocinar o lo vamos a quemar. Y realmente fue así, lo quemaron, ¿verdad?, en la hoguera. Juan Hus vivió del año 1360 a 1415, es de Bohemia y es fundador de los husitas, que tradujeron la Biblia al lenguaje del pueblo. ¿Te acuerdas que te dije que durante la época medieval había mucha ignorancia acerca de la Biblia? Entonces yo estoy mencionando a estos hombres porque hicieron una tarea bien importante. Quitaron la Biblia nada más de un grupo de personas, el clero, o aquellos hombres quienes nada más tenían ciertos privilegios para conocer lo que la Biblia decía, y estos hombres la entregaron al pueblo, haciendo pues
la traducción de las escrituras. Y dice que desarrolló un sistema de escuelas, incluida una universidad, para promover el cristianismo. Entonces Juan Hus también promovió escuelas para enseñar el cristianismo. Y esto es un tremendo aporte a la educación. La vida de Hus y su condenación y muerte en manos de la iglesia influyó mucho en Lutero. Entonces Juan Hus, ¿verdad?, fue buscado y condenado por sus creencias en un evangelio puro, por regresar a las creencias neotestamentarias. Fue condenado entonces a la hoguera. Yo hice una biografía de Juan Hus y es un hombre que inspiró mucho mi vida. Es un mártir del cristianismo, ¿verdad? Entonces, por eso a mí me encanta, bueno, ver la historia de estos grandes hombres, ¿verdad?, que aportaron a la educación cristiana, aportaron al cristianismo en su tiempo y hoy en día todavía siguen aportando porque nos siguen edificando a través. Por eso yo en los indicadores de esta unidad estoy pidiendo que tú realices una biografía de uno de ellos, ya sea de un padre de la iglesia, de un anunciador de reforma, como en este caso Juan Hus, o de uno de esos reformadores. Porque cuando tú leas la historia, la vida de estos hombres a través de su biografía, tú vas a ser inspirado y vas a ser motivado, ¿verdad? Su vida te va a motivar, te va a inspirar para que tú sigas sirviendo en el ministerio donde el Señor te has puesto. Y a veces pensamos que nosotros estamos siendo martirizados o que estamos sufriendo, pero cuando vemos que hay hombres y mujeres que han estado antes que nosotros y que han sufrido, que han batallado, tú llegas a un reconocimiento claro de ti mismo y dices, no, Señor, pues a veces estamos como cristianos, estamos viviendo en la gloria porque en nuestro país tenemos esa libertad de confesar a Jesucristo sin tener tanta persecución como les pasó o les ocurrió a estos hombres, que por eso se llaman, como dice Justo González, los gigantes en el cristianismo. Y eso te da a ti una paz porque tú estás parado encima de gigantes que han crecido, que han aportado para que el evangelio siga extendiéndose, ¿verdad? Y que hoy en día te siguen inspirando para que tú también seas usado, seas un instrumento para llevar el evangelio a otras personas. Y entonces por eso para mí es bien importante conocer la vida de estos hombres. Y ahora iré un poquito, ahora sí, a un reformador, quizás el más importante o el más mencionado. Y quiero enfatizarme exclusivamente en los aportes a la educación. Yo sé que hizo otras cosas y yo no las voy a mencionar, porque yo estoy enfocada, o mi énfasis es en los aportes que hicieron a la educación y por eso lo estoy mencionando. Ok, Martín Lutero. Él vivió en el año 1483 a 1546. En el principio de su desilusión con la iglesia católica, como contemporáneo de Erasmo, ya he mencionado de Erasmo, no quería separarse de la iglesia romana. Promovía una reforma interna, pero la amistad de los dos se rompió, o sea, la amistad de Erasmo y de Lutero se rompió cuando el interés evangelístico del teólogo Lutero le llevó más allá del humanismo del educador Erasmo, porque recordemos que Erasmo era bastante humanístico, ¿verdad? Entonces Lutero creía que la educación estatal de la Iglesia Católica Romana estaba corrompiendo a la juventud con los vestigios del escolasticismo, con sus énfasis en el estudio, mezclando las obras clásicas con la Biblia en lugar de estudiar solamente la Biblia. Lutero proponía que los jóvenes, que en las escuelas se estudiara, ¿verdad?, solamente la Biblia. También Lutero promocionaba la educación en el hogar o promovía la educación en el hogar. Consideraba, ¿verdad?, que el clérigo no tenía la capacidad para administrar una buena instrucción en los niños. En tal caso, las autoridades estatales debían encargarse de la educación.
Creía que la educación debía ser obligatoria para todos para que pudieran aprender a leer la Biblia. El currículo que Lutero proponía incluía estudios bíblicos, idiomas, gramática, retórica, lógica, literatura, poesía, historia, música, matemáticas, gimnasia y estudios de la naturaleza. Para él, la predicación y la enseñanza fueron casi de igual importancia. Entonces, esto es lo que Lutero promovía en cuanto a la educación. Él quería regresar a una educación entonces en el hogar. Y él no estaba de acuerdo con que los clérigos o el clero se encargara de la educación a los niños, ¿verdad? En todo caso, él mejor optaba porque la educación fuera estatal y la diera entonces el propio gobierno, proveyera la educación entonces, la educación para los niños o la educación secular, era lo que Lutero promovía. Yo sé que hay otras doctrinas que en el área de historia del cristianismo o en la materia de historia del cristianismo usted va a conocer, ¿verdad? Y dejaré entonces para que conozca allá esas enseñanzas, las otras cosas o los aportes de Lutero como reformador. Pero eso es lo que creía en cuanto a la educación. Hay otro reformador muy importante y quiero de una vez abordarlo. Este reformador es Juan Calvino. Creo que has escuchado de él y tenemos muchas enseñanzas de él. Él vivió en 1509 a 1564. Entonces, conocido por sus doctrinas de la predestinación, depravación del hombre y la soberanía de Dios. También dejó contribuciones educacionales. Entre otras están las siguientes. Llamó a la iglesia a retomar la tarea de enseñar a los niños. Es decir, Calvino decía que la iglesia tenía que volver a enseñar a los niños. Durante la época medieval, entonces, se había abandonado la enseñanza de la niñez y la enseñanza ya nada más era para el clero, para las personas que servían o que ministraban, ¿verdad?, a la iglesia. Entonces, él llama a la iglesia a retomar la tarea de enseñar a los niños. Esa es una de sus aportaciones. También fundó la Academia de Ginebra, que incluyó educación para niños y adultos. Fundó escuelas. Enseñó que el conocimiento y aprendizaje no son para la satisfacción de uno mismo, sino para ser enseñado a otros. Tremendo aporte. Cuando nosotros nos educamos, cuando nosotros nos capacitamos, no es para que nosotros crezcamos, eso decía Calvino, sino para que nosotros podamos enseñar a otros. Y estoy muy de acuerdo con esa aportación en cuanto a la educación de Calvino, ¿verdad? Entonces Calvino fundó la Academia de Ginebra, incluyó entonces educación allí en esa academia para niños y adultos, enseñó que el conocimiento no son para la satisfacción de uno mismo, sino para ser enseñado a otros, y también fue autor de muchos tratados, de catecismos y de comentarios. Dice que todos sus alumnos en la universidad tenían que firmar una confesión de fe, porque él creía que no era conveniente enseñar a los no cristianos. Entonces, para ser alumno de Calvino, había que ser cristianos. Son estos hombres los que mencionaré en la época de la Reforma, ¿verdad?, como los sobresalientes y sus aportes a la educación. Y terminaré con uno que se le conoce, ¿verdad?, como el primer educador moderno, en una época más posterior, Juan Comenio. Juan Comenio, para mí aporta mucho a la educación. Él vivió en 1592 y 1670, llamado entonces el primer educador moderno o profeta de la educación moderna. Dice que tomó el oficio de enseñar como una ciencia. Para él la enseñanza, para él la educación entonces era una ciencia. Propuso un proceso de integración en la educación, es decir, la enseñanza de todas las materias como parte de la verdad de Dios. Y claro que tenía razón, porque todo conocimiento, aún el conocimiento que tienen los científicos, viene de Dios, porque toda la verdad viene de Dios. Por eso es que él propone este proceso, ¿verdad?, de integrar la ciencia con la enseñanza como toda verdad que proviene de Dios. Quería enseñar lo básico, siempre con ideales y principios cristianos como el énfasis mayor, ¿verdad? Era cristiano.
Juan Comenio, y quería reformar la sociedad a través de su educación esencialista. Su perspectiva educacional se llamaba pansofismo. Pansofismo. Viene de pansofía, enseñar todo a todos. Él estaba a favor de una educación universal como la que proponía entonces Jerónimo. Por eso, pansofismo, enseñar todo a todos. Según él, la educación debe ser dividida en 4 niveles. Me encanta eso de Comenio. El primer nivel, él dice, la escuela entonces de las rodillas o la escuela de las rodillas de la madre. Ese sería el primer nivel, la escuela de las rodillas de la madre. Después entonces viene la escuela vernácula, luego la escuela de latín para alumnos avanzados y luego la escuela de la universidad o los viajes. Repito, los 4 niveles. Según él, la educación entonces debe ser dividida en 4 niveles. La escuela de las rodillas de la madre, la escuela vernácula, la escuela de latín para alumnos avanzados y la escuela de la universidad y viajes. Y Comenio tenía por lo menos estos axiomas. La escuela es para todos. Eso es bien importante, la escuela es para todos, no solo para los que tienen oportunidad de educarse, sino que la escuela es para todos y la educación cristiana también es para todos. Toda la humanidad tiene el privilegio de poder reconciliarse con el Señor. Enseñar para formar sabios, se debe educar entonces para formar hombres y mujeres sabios, educar antes de la madurez. Es decir, la enseñanza debe de comenzar a temprana edad, antes de que se alcance la madurez, conducir agradablemente sin castigo, educación completa sin superficialidad y que sea fácil. A él le gustaba una educación completa, una educación integral, una educación profunda. Entonces, esto es lo que proponía este hombre que se llama Juan Comenio, que vivió pues allá en los años 1592 a 1620, ¿verdad? Repito. Ahí en los materiales tú podrás encontrar las fechas bien exactas por si alguna no la dije bien o me equivoqué. 1592 a 1670, Juan Comenio, conocido como el primer educador moderno. Entonces, hemos visto los aportes que estos hombres han hecho a la educación. Y sin duda que lo que Juan Comenio está diciendo es un gran aporte, ¿verdad? Educación, el pansofismo, enseñar todo y a todos. Y el todo incluye entonces las Sagradas Escrituras.